amigos, está con nosotros Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Le saluda Juan Javier Benedetti. ¿Qué sentido tuvo esperar 17 días si el gobierno iba a terminar cediendo en casi todas las demandas de los indígenas? Bienvenido. Muy buenos días, un saludo a ustedes, un gusto compartir este diálogo. Bueno, esa narrativa de esperar hasta el día 18 no es la adecuada. Recordemos que la primera semana, sin mesa de diálogo, sin la posibilidad de tener la interlocución, sin la posibilidad de sentarnos a dialogar con los manifestantes, el presidente tomó la decisión de firmar 3 decretos, 2 de ellos para aliviar el tema de la inflación, que no es un problema generado por el gobierno, es un tema que también tiene que ver con temas externos, con el rebote de la reacción post-COVID, de la guerra en Europa, de la subida del petróleo, de la subida del precio de las materias primas. Otro decreto por el tema de la salud, pero no hubo interlocución. A la siguiente semana, igual sin mesa, bajó el precio de los combustibles, entendiendo no como la solución hacia ello, sino vamos un poquito más atrás y recordemos lo que pasó en octubre del 2019, porque tal vez a veces eso ha quedado borrado de la memoria de muchos ecuatorianos. Cuando hubo la última gran manifestación de movimientos y pueblos indígenas, pedían la derogatoria del decreto que ajustaba el precio de los combustibles a banda según el precio del petróleo. El presidente de ese momento, Lenín Moreno, tuvo que echarse para atrás, que derogar ese decreto por el pedido de los pueblos y nacionalidades. Fue un triunfo para ellos. A los pocos meses, en plena pandemia, lo volvió a decretar y a ejecutar cuando no había capacidad de reacción. Y hubo una suerte de engaño ahí, y una suerte de engaño que dejó heridas porque esas heridas no se cerraron. Y eso es parte también de la explosión de los reclamos que hemos vivido, porque ellos se sintieron engañados frente a ese reclamo que para ellos era importante, el tema de los combustibles, ¿no? Más allá de que es la solución, no el tema de los subsidios. Yo tengo ahí clarísimo también que los subsidios no es la solución, porque eso no es que paga el ministro, los ministros del presidente de la República, los subsidios pagamos todos los ecuatorianos. Pero no se trató, ya digo, de esperar hasta el último. La interlocución, y esto tienen que saber ustedes, que las decisiones que toman los pueblos y nacionalidades son decisiones colectivas, es decir, no es que el presidente de la CONAIE toma la decisión. El presidente de la CONAIE tiene dentro de ese consejo de gobierno a CONFENIAE, CONAICE, ECUARUNARI, habían otras organizaciones que no pertenecen a la CONAIE, que son amigas, como es la FENOCIN, como es la FEINE, y cada uno de ellos representa a diferentes pueblos y nacionalidades. Por ejemplo, el ECUARUNARI tiene los panzaleos, los cayambis, los cañaris, los araguros, y por eso, no sé si ustedes se fijaron ayer, incluso para tomar las decisiones, tomaron votación allí a los representantes de cada uno de estas bases que ellos llaman, ¿no? Señor viceministro, y eso complicó las cosas. Señor viceministro, bueno, se acabó el paro, pero quedan los muertos. ¿Quién se hace responsable de las víctimas de la violencia y el terrorismo? Aquí quiero ser categórico. En esta acta de paz que se firmó con los pueblos y nacionalidades indígenas, ni de lejos se aceptó ni se ha tocado este tema. Ellos lo trataron de mencionar, que no se criminalice la protesta. No, el gobierno en ese caso es primero respetuoso de las otras funciones del Estado, Fiscalía, la función judicial que tiene que investigar estos temas, y el peor mensaje que se puede dar en una sociedad es que se cometan delitos, destrucción a la propiedad pública, privada, toma de gobernaciones, heridos, fallecidos, la destrucción de la Fiscalía aquí en Quito, y que no ha pasado nada. No, absolutamente el gobierno será respetuoso de las acciones que tome la función judicial en este tema. Eso tiene que investigarse, se tienen que determinar responsables, porque aquí ha habido delitos, actos vandálicos, y aquí no es que se ha perdonado
en aras de la paz o de la reconciliación nacional estos temas. Esto tiene que investigarse, incluso porque hay gente fallecida. Señor viceministro Stalin Poder le saluda. ¿Cómo está usted? Le quiero preguntar lo siguiente. No hay paz sin justicia social. Tampoco queremos una paz con impunidad. Y desde esa perspectiva, usted me habla de la interlocución y narra algo muy importante, que el gobierno per se pudo resolver en el lapso de los 17 días, casi por el octavo, noveno, 11 o 12 días, casi el 50% de las demandas de los indígenas. Y luego, paralelo a eso, se desarrollaba hacia el interior del Congreso Nacional, ¿no es cierto?, lo que se ha llamado o que se llamaba la destitución del presidente Guillermo Lasso. Esto no se dio, ya sabemos todos los antecedentes, pero sin embargo, al final, ustedes venían solicitando el diálogo. Los indígenas estaban radicalizados y no iban al diálogo. Pero cuando fracasa la destitución de Guillermo Lasso, del presidente Guillermo Lasso, inmediatamente los indígenas piden diálogo. Se arma el diálogo y ustedes le entregan el trofeo a ese segmento de la población, al movimiento indígena. Nunca tuvieron una contraparte de otras sensibilidades sociales, no gremiales, que respalden la posición de un gobierno. Y por eso dice el señor Saquicela, que hasta ustedes lo aceptaron como interlocutor y que usted y el señor Ordóñez son pésimos asesores políticos del presidente. Bueno, yo no voy a responder a esas ofensas. Diré que hay alabanzas que ofenden y ofensas que enaltecen. Todo depende de quién lo venga. Pero lo único que he dicho es que y el gobierno ha dicho que él ya no podía ser un mediador porque no era una persona imparcial, porque ya tomó partido, y no partido en un tema pequeño, sino en la destitución del presidente de la República. ¿Cómo él podía mediar en un tema cuando votó a favor de la destitución del presidente? Pero aquí, más allá de perdedores, de ganadores, de quién ganó, el gobierno o el movimiento indígena, pienso que todos perdimos en unas manifestaciones, en paralizaciones, perdemos todos los ecuatorianos, en enfrentamiento entre hermanos ecuatorianos perdemos todos, y que definitivamente esto también ha dejado lecciones, y lecciones para que el gobierno dé un golpe de timón en muchos temas. Ayer escuchamos al presidente de la República declarar como prioridad el tema de los sectores rurales, de los sectores campesinos, de los sectores que han sido abandonados por muchos años y que necesitan ser atendidos. Y usted ha mencionado algo, dentro de estos reclamos legítimos que puede haber, se contaminó políticamente, se contaminó con el tema primero de bajarse un decreto de estado de excepción, después para destituir al presidente de la República, el día que se les entrega la Casa de la Cultura para que ellos tengan su asamblea colectiva, invitan solo a los asambleístas de rebeldes, que se autodenominan ellos, de Pachacute, que van y dan discursos diciendo que van a promover la destitución del presidente de la República, y claro, en vez de solucionar los problemas de estos temas, empiezan a aparecer ya intereses políticos frotándose las manos, viendo de qué no es conveniente, ya no viendo qué es conveniente para el país, sino qué es conveniente para la posible papeleta que va a venir, para su organización, y eso complicó los temas, ¿no? Pero más allá de ello, quiero contarles que dentro de STACTA se puso un punto importante, 90 días, porque creemos que estos temas no pueden diluirse, que tienen que ser escuchados, tienen que ser trabajados, se tiene que canalizar estas políticas públicas dirigidos a muchos ecuatorianos, porque hay muchas políticas públicas que están establecidas ahí, decretos, seguimiento, una mesa que no solo va a favorecer a los pueblos y nacionalidades indígenas. Pero tuvieron un año para empezar a trabajar con esa visión social de atender a esos sectores desprotegidos, marginales, excluidos. Y ahora tenemos 90 días para comprobar o llevar a la práctica si es que es posible aplicar estos compromisos. Pero quiero yo hacer una reflexión. Ahora, en las lecciones aprendidas,
¿El gobierno tiene claro quiénes son los desestabilizadores y los conspiradores? Primera interrogante. Porque se vino manteniendo un discurso durante un año, que el gobierno estaba acechado por conspiradores y desestabilizadores, y con nombre y apellido y organizaciones políticas. Está claro ahora que no se puede hacer una declaración de esa manera cuando hoy en la práctica el gobierno del presidente Guillermo Lasso justo se mantiene por estos conspiradores que fueron en aquel momento dichos y apuntados por parte del gobierno nacional. Mire, esa narrativa de que se ha escuchado después de un año tampoco es la adecuada. Mire que sin necesidad de una paralización, el presidente ni bien se posesionó, sacó a 1.700.000 ecuatorianos de la central de riesgos para que puedan acceder a créditos. Se está dando estos créditos a 30 años plazo, al 1% de interés, el crédito más barato de Latinoamérica. No la subida del salario básico, la más alta en porcentaje en los últimos 10 años. Esas son políticas dirigidas a la gran mayoría de la población y a los que menos tienen, ¿no? Es decir, no es que no se ha atendido, pero sí ha habido, y hay que decirlo, tintes políticos en esta manifestación, temas legítimos, pero también tintes políticos. Recordemos que en agosto ya inician las inscripciones para las candidaturas seccionales, alcaldías, prefecturas, juntas parroquiales. Hemos visto actores políticos en las calles, alcaldes que quieren la reelección, concejales que han estado respaldando estas paralizaciones, dando declaraciones, porque claro, lógicamente se vienen elecciones, y también hemos visto esa oposición destructiva que quiere desestabilizar el gobierno, que no quiere que al gobierno le vaya bien, que no quiere que al presidente le vaya bien, y por ende que a los ecuatorianos nos vaya bien, que ellos disfrutan incluso de este tema de anarquía, de vandalismo, porque ¿cómo explica usted? ¿Cómo explicamos los ecuatorianos que dentro de estas propuestas legítimas despedazan con actos de terrorismo la Fiscalía de Pichincha? ¿Qué buscan? ¿A quién le beneficia eso? ¿Quién financia los explosivos, las bombas molotov, las movilizaciones para gente que va y despedaza una unidad de policía comunitaria, que quema un patrullero? Entonces, eso tiene que investigarse, tiene que haber responsables, porque no puede ser que el Ecuador viva una suerte también de que en aras de supuestamente lucha social ya nos estemos acostumbrando a ese terrorismo urbano. Buenos días a Homero Castañer, viceministro de Gobernabilidad. Nelson Guim nos saluda. Yo creo que sin duda el Ecuador está contento hoy porque ha terminado este paro indígena y todas las nefastas consecuencias que ha traído para los ecuatorianos. Y nos complace escucharlo de que en la parte de delitos cometidos durante este periodo van a ser efectivamente procesados y los responsables sancionados como debe ser. De lo contrario, el antecedente permitiría que esto se repita nuevamente y es lo que no debe ocurrir. Aparte de eso, Homero, quería comentarle que es importante que usted como viceministro de Gobernabilidad sea un factor importante en ver cómo logra también una comunicación con el resto de la sociedad ecuatoriana, dejando ya a un lado a los grupos indígenas que ya han tenido con el gobierno este contacto a través del paro y del acta suscrita ayer. Debo decirle que hay muchos ciudadanos que estamos descontentos porque no tenemos esa misma apertura para los planteamientos que tienen distintos sectores de la sociedad. Y es importante para un concepto de gobernabilidad integral que se escuche a los demás sectores, gremiales, profesionales de distintos municipios, etcétera, de distintas etnias, porque lo contrario, también el respaldo que pueda tener el actual gobierno puede disminuirse en estos otros grupos que han visto que básicamente mediante una agenda con violencia se logran resultados, y esa no es lo que en un ambiente de Estado de Derecho y de democracia aspiramos en el Ecuador. ¿Cómo usted visualiza ese relacionamiento de aquí en adelante del gobierno con el resto de la sociedad? Interesante su reflexión y le agradezco. Y quiero decirle que con el ministro Francisco Jiménez a la cabeza, no en un tema de coyuntura actual por las manifestaciones, por las paralizaciones, sino un tema que se venía dando
semanalmente se está haciendo territorio, varias reuniones se siguen manteniendo con transportistas, artesanos, bananeros, con maestros. Tenemos que entender que tenemos también diferentes niveles de gobierno y aquí a muchos temas que podrían evitarse, escalar por ejemplo, directamente al ministerio, a Planta Central, a Quito. Tenemos gobernadores, tenemos autoridades en territorio, jefes políticos en cantones, tenientes políticos, y más bien a la ciudadanía, si no hay respuesta de esas autoridades, que nos comenten, ¿no? Porque el Ministerio de Gobierno, que es, si bien no es el ente rector de muchos temas, pero es el ente articulador para solucionar esos temas. Tenemos 1.537 funcionarios a lo largo y ancho del país, hasta en la última parroquia. Es decir, tenemos un teniente político en todas las parroquias rurales, y ese es el contacto directo con el gobierno para escuchar, para canalizar los temas. Y también repito, esto ha sido asimilado por el gobierno de manera positiva, de que se tiene que escuchar y se tiene que ejecutar las acciones de temas que pueden ser legítimamente inconformes los sectores de la sociedad. Y entonces, para hacer un seguimiento de esta quizás renovada acción para escuchar los demás sectores de la sociedad, aquí entra también otro tema importante que ahora pues está dividido entre el Ministerio de Gobierno y del Interior, que es la seguridad ciudadana. Ciertamente estábamos en un periodo ya muy complicado antes del paro, y obviamente regresamos quizás la atención ahora a este mal tan grave que tenemos de la violencia diaria, a los asesinatos a diario, a los robos, a afectaciones a todos los ciudadanos. Y ahí también hay un tema de política importante que tiene que ver cómo se la canaliza. Hay un proyecto de ley aprobado por la Asamblea del uso legítimo de la fuerza, está en el Ejecutivo. De alguna manera eso sería un factor que ayudaría al control de la delincuencia común y también de otros actos violentos. ¿Cómo está ese proceso dentro del gobierno? Mire, el tema de la inseguridad es un tema grave, un tema que nos preocupa a todos los ciudadanos. El presidente tomó una decisión de invertir $1.200 millones hasta el 2025 en repotenciar a la fuerza pública, a la Policía Nacional, dentro de ello también en dotar de 30.000 nuevos policías a las calles de nuestro país. Normalmente se han venido graduando en periodos entre 15 y 16.000 policías, es decir, es duplicar ese número en lo que queda del mandato presidencial. Y tengo que contarles también que en los próximos días se empezará a ejecutar un proyecto de casi $100 millones de construcción de unidades de policía comunitaria y unidades de vigilancia comunitaria, pero no solo el tema de infraestructura, también el tema de implementación, logística, funcionamiento a lo largo y ancho del país. 106 unidades con última tecnología, con cámaras, con todo lo que necesita estar equipada, y es en convenio con muchos municipios que han donado los terrenos, que ya están a nombre del Ministerio de Gobierno, y eso es una muestra que se puede caminar juntos, por ejemplo, trabajando el Estado, el gobierno, con los otros niveles de gobierno, como son los gobiernos autónomos descentralizados, los municipios. Señor viceministro, ha quedado la percepción de que el Estado es debilucho, que cualquier hijo de vecino lo mangonea. ¿Cuáles son las lecciones a sacadas a limpio y cuáles son los correctivos a hacerlos ya? Bueno, las decisiones se tomaron. Quiero decirle que a veces es complejo entender este tema, había muchos mensajes. Sí, queremos a la fuerza pública, salgan, abran las carreteras. Usted iba a una carretera, iba a un cierre de una carretera y se encontraba con niños, con mujeres, con personas de la tercera edad, cocinando a la vera del camino, tomados de una carretera. Decisión ahí, conversar, siempre
tengo que resaltar el trabajo del ministro Carrillo, del ministro de Defensa, del comandante de la policía, quienes han sido muy prudentes en este manejo, de conversar, de dialogar, de decirles los presuntos delitos que pueden estar cometiendo, de que abran, pero no atacar. No atacar. Lo que ha hecho la Policía Nacional, los militares, es repeler cuando ha habido actos de violencia, alteraciones del orden público, pero eso tiene que saber la ciudadanía. Allí había una decisión, o sea, no podía salir también la fuerza pública como se dice morochamente, a dar bala para abrir las carreteras, porque había niños, había gente mayor, había que les ponían en primera línea, es decir, ni siquiera una bomba lacrimógena había cómo utilizarla, ¿no? Pero ya digo, aquí más allá del débil, del fuerte, de quién ganó, de quién perdió, veámosle con positivismo que se logró un acuerdo, que se logró un compromiso, que tenemos que cumplirlo. Esto no puede caer en saco roto. Eso va a ser parte de cerrar estas heridas, porque una herida abierta se infecta y causa más daño, y tenemos que cerrar las heridas. Tenemos que dejar también esos comentarios racistas, esos comentarios que tanto daño han hecho, de odio. El Ecuador es uno solo, no somos tan diferentes, tenemos que unirnos, porque solo así sacaremos a nuestro país adelante. Bueno, al despedir al viceministro Homero Castañer, 10 puntos concedidos a los terroristas indígenas después de 18 días de tener secuestrado al país. El ciudadano de bien, señor viceministro, sin poder trabajar ni producir, ¿será que el gobierno hace una concesión a los que no paramos, a los que producimos, y el SRI, el IES y demás entidades públicas nos conceden una moratoria de pago al menos de 30 días de obligaciones? Muy buena iniciativa. Mire que existen sectores muy complejos, hay negocios que cerraron, realmente esto causó pérdidas, no repito, tanto al gobierno, incluso el campesino que no podía sacar la leche, el agricultor que no podía llegar con su cosecha, el estudiante que no pudo llegar a su casa de estudios. Nos decían los transportistas estudiantiles aquí en la sierra, está por terminar el año lectivo, dice, nosotros trabajábamos el último mes para sostenernos en vacaciones y ahora no pudimos ni trabajar. Pero es una muy buena iniciativa y acojo sus palabras, porque justamente puede haber sectores que a lo mejor no pueden cumplir ni con sus obligaciones laborales por este cierre que causó tanto daño al país. Bueno, ahí tiene otro punto y no es del acuerdo indígena. Gracias, señor viceministro. Gracias, un lindo día. Antes del corte.